En la clase de hoy vamos a ver las complicaciones agudas de la diabetes. Son tres, ¿ya? En primer lugar, las hipoglicemias, que no solamente la vamos a ver hoy como complicación, sino que vamos a ver el tema de hipoglicemia en general. Y las otras dos clásicas, la cetoacidosis diabética, ¿cierto? Y el síndrome hiperglicémico hiperosmolar, ¿ya? Empecemos con hipoglicemias, ¿ya? Para empezar, la clínica. Empiezan con síntomas de tipo simpático o simpático-mimético. Dígase taquicardia, temblor, inquietud, sudoración, etc. ¿Ya? Y luego aparecen los síntomas neuroglucopénicos, de cuando ya le falta glucosa al cerebro, ¿ya? Que serían convulsiones, desorientación, agitación, agresividad, compromiso de conciencia, ¿ya? Empecemos. ¿Cómo se diagnostica una hipoglicemia? En general, una glicemia abajo de 60 miligramos por decilitro. O sea, hasta 60 es normal, bajo 60 ya se considera una hipoglicemia, ¿ya? Y las causas en general uno las divide en provocadas, ¿ya? Que son aquellas causadas ya sea por insulina o bien por hipoglicemiantes orales. En el caso de la insulina suele tener como antecedente que recibe insulina, ¿ya? Y como otra cosa característica que se preguntó en el UNACOM, vienen con el péptido C bajo. ¿Por qué? Porque el péptido C refleja la insulina producida por el mismo paciente, ¿ya? En cambio, la insulina externa, esa viene sin péptido C, o sea, viene con insulina alta, pero con péptido C bajo. Y se preguntó una hipoglicemia facticia en el último UNACOM, ¿ya? Ahora, el antecedente más importante entonces es que venga con el uso de insulina, sea un diabético tipo 1 o un diabético tipo 2 insulino requiriente, que hace una hipoglicemia, uno debe asumir que es por insulina, ¿ya? Y las otras son las por hipoglicemiantes orales, que acá en cambio como antecedente es que está usando hipoglicemiantes orales, por supuesto, y estas son con péptido C alto. ¿Por qué? Porque acuérdense que los hipoglicemiantes orales que producen hipoglicemia son las sulfonilurias, dígase la glibenclamida, y su forma de actuar es aumentando la secreción pancreática, ¿cierto?, de insulina, y por lo tanto también aumenta la secreción de péptido C, porque se liberan juntos, ¿ya? Después tengo, aparte de las provocadas, las hipoglicemias espontáneas, ¿ya? Y acá hay de dos tipos, una el tipo reactivo, ¿ya? Que el antecedente clásico es que haya resistencia a la insulina. De hecho, se suele preguntar como un paciente ya sea obeso o con sobrepeso, incluso con acantosis nígricas, ¿ya? Y de hecho, la clínica clásica es que la hipoglicemia aparece a las pocas horas después de comer, por eso se llama reactiva, a las pocas horas después de comer alguna cosa dulce en particular. Y la explicación es esta: el paciente tiene resistencia a la insulina, se come algo muy dulce, le sube mucho la glucosa, le sube mucho la insulina para compensar esta elevación de la glicemia, ¿ya? Ahora, como tiene resistencia a la insulina tiene que subir mucho más, ¿ya? Y lo que pasa es que la glucosa va a bajar, ¿cierto? Y al final le sobra insulina y termina siendo esta hipoglicemia. Como la hipoglicemia suele ser a las 3-4 horas, la forma de estudiarla y de objetivarla es justamente con un test de tolerancia a la glucosa oral, pero prolongado. En lugar de hacerlo por 2 horas, como habitualmente se pide en este caso hasta por 4 horas, ya por 3 o 4 horas. Aparte de eso, tengo las glicemias de ayuno, que estas son las que aparecen por el ayuno prolongado, habitualmente después de 4 horas, ¿ya? Puede ser más. Y en este caso va a depender del péptido C también. O sea, si el péptido C está alto en una hipoglicemia de ayuno, uno va a asumir que hay un insulinoma, que hay producción de insulina, ¿ya? Ahora, la otra opción es que esté utilizando hipoglicemiantes orales de manera facticia y que no lo esté comentando, pero lo más probable es que sea un insulinoma, un tumor productor de insulina. Y por el otro lado, si es que el péptido C está bajo o tiene un cáncer, y un cáncer grande, así un sarcoma o un linfoma, o bien tiene daño hepático crónico y por lo tanto pocas reservas de glicógeno, o bien tiene una insuficiencia renal crónica, porque acuérdense que en los riñones hay insulinasa, y en el caso de la insuficiencia renal crónica aumentan los niveles de insulina o se mantienen altos y también se producen hipoglicemias de ayuno, ¿ya? Por lo tanto, el péptido C no solamente me sirve para diferenciar a las hipoglicemias provocadas por insulina o por hipoglicemiantes, sino que también me sirve para el estudio de las hipoglicemias espontáneas de ayuno, para diferenciar el insulinoma del cáncer, la falla renal, el daño hepático, ¿ya? ¿Cómo se tratan las hipoglicemias? Va a depender. Si es una hipoglicemia leve, solamente con síntomas simpáticos, probablemente se va a tratar con un líquido azucarado por vía oral, ya agua con azúcar, alguna bebida no light o lo que sea, y luego de eso probablemente se le va a dar alguna colación, un pan, una fruta, algo para mantener estable los niveles de glucosa. Pero si es leve, glucosa vía oral, ¿ya?
Si es que en cambio es severa y está con síntomas neuroglucopénicos, en ese caso no le puedo dar vía oral porque va a aspirar, ¿ya? Si está comprometido de conciencia y le doy un líquido azucarado, probablemente va a terminar en los pulmones. Por lo tanto hay que tratarlo con glucosa endovenosa. Ahora, ¿cómo se suele dar? Primero se da un bolo, ¿ya? De una glucosa bien concentrada, así, suero glucosado al 30%, 20 cc por bolo endovenoso. Y van a ver que el paciente revive bastante rápido, ¿ya? Y luego de eso, en algunos casos se mantiene con un suero glucosado al 5% en goteo. O sea, sería el bolo al 30% y luego el goteo de mantención, ¿cierto?, de suero glucosado al 5%. Y en el fondo ahí también me sirve como tratamiento, ¿ya? Ahora, después de eso va a haber que tomar alguna medida para evitar que esto se repita. Ejemplo, ajustar la dosis de la insulina o del hipoglicemiante oral si es que esas eran las causas, ¿ya? Y además, en el caso de que sea por hipoglicemiantes orales, hay que recordar que tienen una vida media muy larga y por lo tanto este paciente va a tener que quedarse hospitalizado por lo menos 24, incluso 48 horas, ¿cierto? Y va a tener que quedar sí o sí con un goteo de suero glucosado más un control frecuente con hemoglucotest seriados y periódicos cada un par de horas, ¿ya? Ahora, en el caso de la hipoglicemia reactiva, que dijimos que era por resistencia a la insulina, va a haber que tratar la causa además, que justamente es la resistencia a la insulina. Por lo tanto, ese paciente va a quedar con dieta, ejercicio y con metformina, ¿ya? Vamos a ver ahora la cetoacidosis diabética, ¿ya? Para empezar, ¿cuál es la clínica no solo de esta, sino que también del síndrome hiperglicémico hiperosmolar? ¿Ya? La clínica de la cetoacidosis es el dolor abdominal, como alguna cosa rara, que no se sabe bien por qué, náuseas, vómitos, o sea, en general síntomas gastrointestinales, ¿cierto? Deshidratación, el aliento cetónico o aliento a manzana, que es muy característico e inconfundible, ¿cierto? La respiración de Kussmaul, una respiración profunda, de hecho se pregunta como respiraciones profundas, o bien con una polipnea, ¿cierto? Y obviamente viene además con alteración de conciencia. En el caso del síndrome hiperglicémico hiperosmolar, ¿ya? Suele venir con mayor deshidratación, las glicemias suelen estar más altas todavía, muchas veces viene choqueado, viene hipotenso, ¿cierto? Con taquicardia y nuevamente con compromiso de conciencia, con confusión y coma. O sea, la diferencia sería que la cetoacidosis viene con más síntomas gastrointestinales, más los síntomas de la acidosis en sí, el aliento cetónico y la respiración profunda, ¿ya? Ahora, es importante saberse los criterios y afortunadamente los nombres de cada una de estas complicaciones nos ayudan a aprendernos los criterios. Empecemos con cetoacidosis, una cetoacidosis diabética, ¿cierto? De la parte de ceto tiene cetonas o cuerpos cetónicos que van a estar elevados ya sea en orina o en sangre. Ahí aparece 3 cruces, pero bastan 2 cruces para hacer el diagnóstico. Y recuérdense que estos cuerpos cetónicos son el ácido hidroxibutírico, ¿cierto? Y el ácido acetoacético, que los otros nombres son el hidroxibutirato o acetato, ¿ya? Por otro lado está el criterio de la acidosis, ¿cierto? Que tiene que tener un pH menor a 7.3, más un bicarbonato menor a 15 y finalmente un anion gap mayor a 12. ¿Ya? En otras palabras, una acidosis metabólica, ¿cierto? Acidosis con el bicarbonato bajo, metabólica con un anion gap alto. Esto lo vamos a ver más adelante, pero recuerden que el anion gap elevado en general es porque hay algún ácido orgánico en la sangre, no por simple pérdida de bicarbonato. Y en este caso, los cuerpos cetónicos, los cetoácidos, ¿cierto? Van a ser este ácido orgánico, ¿ya? Y finalmente, para que sea diabética, se le exige además que tenga una glicemia mayor a 250, aunque en los niños suele bastar con que la glicemia sea mayor a 200. Ahora, en la práctica el corte ahí da igual, porque siempre se ha preguntado mayor de 250 y porque siempre suele estar mayor de 250, ¿ya? Tiene que cumplir los 3 criterios. Respecto al síndrome hiperglicémico hiperosmolar, también debe ser hiperglicémico e hiperosmolar. Esos son los criterios. Respecto a la hiperglicemia, glicemia mayor de 600, o sea, una glicemia realmente muy alta. Y respecto a la osmolaridad, tiene que estar arriba de 320 miliosmoles por litro. Ahora, ¿cómo se calcula esta osmolaridad? Esa es la fórmula: sodio por 2, ¿ya? Más el nitrógeno ureico partido por 2.8, ¿cierto? Más la glicemia partido por 18. Como en el EUNACOM no hay tiempo para hacer ese tipo de cálculo, en el fondo quédense con esto. Toda glicemia arriba de 600, casi seguro, ya con 99% de probabilidad, va a tener a su vez una osmolaridad arriba de 320. O sea, en la práctica podrían quedarse con el primer criterio y con eso ya hacer el diagnóstico, ¿ya?
Respecto al tratamiento, ambas tienen el mismo tratamiento, ¿ya? Tanto la cetoacidosis como el síndrome hiperglicémico hiperosmolar se tratan igual en base a 4 criterios, ¿ya? Suero fisiológico, insulina, potasio y por supuesto el bicarbonato, ¿ya? Que el bicarbonato solamente se deja en algunos casos de cetoacidosis, pero esos son los 4 criterios que aplican en general, ¿ya? Empecemos. Suero fisiológico. En un adulto, por regla general, uno le da 1 litro endovenoso y revalúa a pasar relativamente rápido. Recuérdense que el paciente puede venir choqueado, hipovolémico, y en los niños en general se les da el bolo de suero fisiológico de 20 cc por kilo de peso, ¿ya? En el caso de la insulina cristalina, la dosis habitual es 0,1 unidades por kilo de peso y eso pasa habitualmente en un goteo. Y si no tengo el goteo, la otra opción para los adultos es un bolo de 10 unidades universales, ¿ya? Que se da por vía endovenosa. O sea, el segundo criterio, la insulina endovenosa. El tercer criterio es el potasio, que recuérdense que se da como cloruro de potasio, como KCl, y siempre en goteo. Si ustedes le pasan un bolo de KCl a un paciente, va a hacer un paro en asistolía inmediatamente ahí en su cara, o sea, lo van a matar, ¿ya? Ahora, el potasio es importante saber cuál es la potasemia, ya hay que pedirla, porque si es que el potasio está menor o igual a 3.2, en algunos lugares aparece 3.5, pero la guía MinSal dice 3.2, en ese caso no le puedo dar insulina, está contraindicada, porque acuérdense que la insulina baja el potasio y le puedo producir una torsión de puntas y un paro, en el fondo una arritmia grave. Por otro lado, si es que el potasio está elevado, en ese caso no hay que darle potasio porque ya tiene suficiente. O sea, si está arriba de 5, uno dice no es necesario agregar potasio. Si está en rango normal, entre 3.2 o 3.5 hasta 5, en ese caso se le da 1 gramo en goteo de KCl, que equivale a 13 miliequivalentes. Y si está bajo, en ese caso se dan 3 gramos en goteo, que equivale esto a 39 miliequivalentes, o sea, al triple, ¿ya? Finalmente está el bicarbonato. El bicarbonato se da solamente si es que el pH es menor a 6.9. O sea, si el pH está normal como en una está normal como en un síndrome hiperglicémico hiperosmolar, en ese caso no es necesario darle, ¿ya? Y si está bajo, pero no alcanza a estar menor de 6.9, en ese caso tampoco, ¿ya? Y la dosis que se da en este caso es 250 cc de el bicarbonato potásico, ¿ya? O bicarbonato de sodio al 2/3 molar. Fíjense, por lo tanto, para dar insulina, para dar el potasio y para dar el bicarbonato necesito el resultado de los exámenes, ¿ya? Por lo tanto, si es que no tengo ningún examen y solamente tengo la sospecha diagnóstica, solo puedo dar suero. ¿Por qué? Porque la insulina recién voy a poder darla cuando me muestren que el potasio está normal o alto y que no esté bajo, ¿ya? Y el potasio voy a decidir si darlo o no, y el bicarbonato igual si darlo o no, según los valores que acabamos de ver. Por lo tanto, que quede bien claro, con potasio en mano y con los gases venosos en mano, recién puedo decidir la administración de los distintos medicamentos y antes solamente suero, ¿ya? Como cosa final hay que tratar la causa. Recuérdense que la cetoacidosis y los síndromes hiperglicémicos se suelen descompensar por las mismas cosas, dígase por infecciones, ¿ya? Por que abandonó el tratamiento de la diabetes o porque es el debut de la diabetes y no sabía que era diabético hasta que hizo una cetoacidosis. Y en este caso obviamente va a haber que tratar la infección, va a haber que reponer el tratamiento que había dejado detrás, ¿ya? Y recuerden como última cosa, cualquier cosa me puede descompensar una diabetes, un infarto por ejemplo, ¿ya? Y cualquiera de estas cosas además me puede desencadenar una de estas complicaciones agudas. Por lo tanto siempre hay que ir a buscar esta causa y tratarlo, ya que de eso va a determinar el pronóstico, ¿ya? Espero que les haya sido de utilidad. En la próxima clase vamos a ver las complicaciones crónicas de la diabetes.